Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a toda esta nueva función de la nave de los sueños en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo te va, Noé? Muy bien, muy bien. Qué lindo es la sala. Qué linda la sala. momento... Esto se convirtió en una función que va a estar llena de un montón de cosas, así que estamos muy contentes y más en un momento donde es necesario juntarse. Es necesario juntarse y darse ánimo para que, bueno, nada, para aguantar y seguir esperando que todas estas cosas puedan seguir teniendo lugar, ¿no? Obvio. Sí. Bueno, tenemos, como solemos tener igual, un mes con bastantes documentales, ¿no? Bueno, ahora tenemos de Pibas del Viento, ahora vamos a estar charlando un cachito antes de la proyección, pero después tenemos otras dos propuestas también más que interesantes, me parece, ¿no? Porque el martes que viene tenemos Ella va de largo. Ella va de largo y después... Madre de los Dioses. Madre de los Dioses, también dos documentales que encaran de alguna manera, yo no sé si de alguna manera, creo que de todas las maneras, un poco, bueno, el rol de las mujeres con Ella va de largo dentro de lo que es la comunidad gitana, así que me parece que está bueno e interesante también para conocer estas otras historias que de repente en esas no las tenemos tan cercanas y que el documental nuevamente nos vuelve a acercar con estas historias y con estas realidades. Sí, y también son pelis que se estrenaron hace muy poco. Madre de los Dioses no se estrenó. No se estrenó. Mira, yo la había visto para un festival de Bariloche hace como 3, 4 años, pero claro, no se estrenó. Así que son a veces difíciles de encontrar, así que es una... Y aparte en pantalla grande. En pantalla grande, y bueno, también, ahora que lo decimos, digamos, una peli que no se estrenó, sabemos en una de esas lo que cuesta, y si no se sabe, digamos, cuesta mucho que las pelis puedan estrenarse y que una vez que se estrenan permanezcan en cartelera y todo el circuito que hacen, y también de eso depende lo que nosotros podamos hacer, digamos, como difusores y como divulgadores. Sí. Así que, todos nosotros, así que también ese es un poco, si se quiere, el espíritu de la nave, ¿no? Traer estas películas que de repente son más difíciles de encontrar, pero que hay mucha producción y que nos hablan de una riqueza muy importante. Bueno, por supuesto. Ahora sí, nos sumergimos en la función de hoy. Sí, señora. Sí, lo único que avisamos que va a haber algo al final, no se vayan. Por favor, no se vayan. A ver, toda la película está buenísima. Los títulos y demás también, pero además después de eso tenemos otra cosita, así que sí, no se levanten, porque va a ser como la frutilla del postre. Ahí va. Entonces, ahora sí vamos a recibir con un fuerte aplauso a las responsables, por decirlo de alguna manera, de Pibas del Viento. Estoy hablando de Liv Zaretsky, Flor Franco creo que andaba por ahí, y Nerea también, así que bienvenidas. Bueno, chicas, bienvenidas. Muchas gracias. A ustedes. Yo lo que voy a contar es que me enteré del proyecto, creo que en ese momento todavía era un proyecto de Pibas del Viento. A ver, vos me vas a ayudar. Creo que era para el 2020, en medio de la pandemia, y yo enseguida dije, uy, qué bueno, lo debo haber visto por las redes o me debe haber llegado un mail. Así que bueno, primero sí que nos cuentes un poco eso, cómo fue... ¿Qué es Pibas del Viento? ¿Cómo fue el proyecto? Y esto mismo, ¿no? ¿Cómo hicieron para producirla? Mira qué bueno, que habías escuchado allá por el 2020. Bueno, sí, en 2020 es cuando la película estaba por ver la luz y nos cayó, íbamos a estrenar en Bafisi y nos cayó como a todos lo que ya sabemos. Así que por eso también teníamos muchas ganas de pasarla en sala, porque es algo que... Ahí viene Flor. Adelante. De la película. Mira acá. Ahí está. En ese momento la peli ya estaba terminada, entonces. Ya estaba terminada. Nosotros hicimos el rodaje en 2018 en la orquesta Vamos los Pibes, que funcionaba dentro del Club Atlanta, en Villa Crespo. Y bueno, filmamos, y es una vía digital que... hecha con plata del Inca, que es como la vía más chiquita, ¿no? de subsidio. Y la filmamos en 2018, la postproducimos en 2019 y en 2020, bueno, era cuando queríamos hacer estas funciones, encontrarnos con la gente, a charlar, tocar, la orquesta, todo, y bueno, y todos esos planes quedaron ahí
Así que fue una desilusión para nosotras eso, pero bueno, ahora contentas de poder estar mostrándola y encontrándonos con el público. ¿Y cómo fue? ¿Cómo llegan ustedes a la idea, digamos? ¿Cómo deciden también eso, convertirla en un documental? Bueno, yo conozco a la orquesta por medio de mi cuñado, que es uno de los fundadores, Gastón. Hoy arranca la orquesta, por eso no están. Hoy vuelve la orquesta a funcionar. Bueno, conocía el proyecto y me parecía como muy lindo esto de que eran los hinchas del club, que habían armado, bueno, Hugo Lobo, que es el director, que también es hincha de Atlanta, habían armado entre ellos este proyecto, como para que vayan gente del barrio, y bueno, hay gente que también iba de más lejos, como Nerea. Y él me hablaba de la orquesta, mi sobrina iba a la orquesta, y me parecía como algo, eso, que quería conocer, ¿viste? Y me acerqué, primero con esa idea, y bueno, le comenté a Flor, que enseguida, nosotras laburamos juntas siempre, y enseguida Flor me apoyó como en ir a ver qué había. Y nos encontramos con un espacio divino, sobre todo donde había mucha pertenencia al lugar y donde esto sucedía que era encontrarse, a compartir el tiempo libre, en hacer algo. Chicos que venían de diferentes lugares, de diferentes clases sociales, con diferentes historias, a hacer música, ¿no? Como con un objetivo común, compartir una merienda, compartir cumpleaños, y como esto de la comunidad, que nos pareció muy, muy válido, y que a mí lo que me gustaba era como esto de no poner como en un lugar de pedestal tampoco, sino como simplemente, bueno, qué bueno que existen estos espacios, poner eso en evidencia, qué bueno que existen estos espacios, y que se puedan replicar, ¿no? Un poco también con ese objetivo, y también me interesó puntualmente lo que es el momento entre la niñez y la adolescencia, ¿no? Que sucede, que pasan tantas cosas, y cómo estos espacios, bueno, impactan en ese momento, ¿no? Y querer escuchar a estas chicas, así que la voy a también dejar hablar, porque era un poco el objetivo de la peli. Sí, ¿Tiene ganas de decir algo, Nere? Sí, yo pensaba, ahora que vos contabas esto también, que este documental también sirve para conocer, de poner en evidencia lo que se hace, digamos, pero también, bueno, para saber que en un club de barrio existe esto, que, bueno, que además de ser un lugar donde seguramente hacen deportes y demás, digamos, existen todas estas otras cosas que está buenísimo. Y entonces ahí la pregunta también que iba a vincular era contanos cómo llegaste vos a la orquesta. Y bueno, o sea, mi mamá y yo éramos como muy fieles seguidoras de Hugo, que es el director de la orquesta, y no sé, yo hablando siempre tuve un interés por la música y por tocar instrumentos y por interesarme por ese mundo, porque sentía que era lindo y era como lo único que me apasionaba. Y un día mi mamá dejó la computadora abierta, ella se fue a amasar pan, a hacer sus cosas, y yo me metí. Imagínate que no sabía, o sea, recién sabía escribir, tenía 6 años, escribía Hugo sin H, imagínate. Y le escribí y le decía que a mí me encantaba, y que yo lo veía siempre que íbamos a los recitales, y que me encantaba la música que hacía y todo. Y él me dijo, ¿sabes que estoy por hacer una orquesta? Estoy fundando una orquesta para que vengas, es acá en Villa Crespo. Yo dije, y apenas lo leí, fui corriendo a la cocina y le dije, mamá, mirá, va a ser una orquesta y es gratis y hay que ir, no sé qué, va a estar re bueno. Y mamá me dijo, Villa Crespo, ¿dónde queda eso? ¿Dónde es? Y nada, y ahí fuimos, y eran como 2 horas y media de viaje. Salíamos de la escuela a una siesta y después ya arrancar. Era 2 horas de viaje, pero llegabas ahí y te olvidabas, porque éramos todos nenes 6, 7 años, y era un ambiente lindo, un ambiente sano, que capaz en muchos barrios ese ambiente no se genera, o en su momento no era muy, muy visto.
Entonces era como lindo ver la cara de lo lindo y lo sano que puede llegar a ser la música, y en vez de estar en la calle puedes estar haciendo algo lindo por vos y por la gente también, y ver cómo fue creciendo la orquesta, cómo vas conociendo personas que capaz no conoces en tu vida diaria común, y es re lindo eso de la conexión después que se arma con las chicas de la película. Mismo a día de hoy seguimos hablando y capaz nuestros caminos son distintos, pero como que nos une eso de la música, la película y los momentos lindos que pasamos ahí en la orquesta. Entonces, ¿por qué elegiste la trompeta para tocar? Y fue muy raro, porque en un momento yo dije, quiero tocar el violín. Y dije, fui y, o sea, estuve jorobando como desde los 2 hasta los 4 o 6 años. Y mi mamá dijo, bueno, ya no es un capricho, lo quiere. Fue y lo compró. Pasaron 2 días que fui a la orquesta y Hugo me dijo, bueno, pero anda probando, anda rotando porque hay instrumento. A ver, en su momento era así, llegabas y tocabas todos los instrumentos. Y me dijo, prueba la trompeta. Y le agarré como un gustito lindo y dije, esto me gusta. Y de ahí empecé y no la solté más, como de los 6 años por ahí, desde que empezó. Y después vos, creo que es una de las cosas, seguiste conectada con la música cuando... Y cuando terminé terminé la orquesta, empecé la secundaria, y como la idea era, apenas terminas la orquesta, si te sigue interesando la música, que te metas a un conservatorio porque está lindo, es lindo meterte en un espacio donde capaz cuando ya sos grande, la orquesta como que al ser muchos nenes y tal, no estás muy acostumbrado y estás como más familiarizado con otras cosas. Entonces ir a un lugar donde si te sigue gustando la música, le des para adelante porque es algo re lindo, y meterte en ese mundo tan lindo que es la música y aprender a tocar más de un instrumento, tal vez tener más oportunidades y poder vivir de lo que te gusta, creo yo. Buenísimo, y aprovecho que la tenemos a Flor. Bueno, contanos qué sentiste vos al llevar adelante este proyecto con Liv, y si querés animarte a respondernos cómo es producir cine en la Argentina hoy por hoy. Uy, qué difícil eso. Bueno, me quedé pensando mientras las escuchaba a Liv, que me acuerdo cuando hicimos cuando presentamos la carpeta en el Inca en el 2017, que hay que presentar el texto de motivación de por qué queremos hacer esta película. Liv contaba de una nota que había sacado su cuñado a raíz de uno de los tantos debates que siempre surgen y que vuelven a surgir, de la baja de la edad de imputabilidad de los menores, y de cómo la respuesta no es la baja, sino la respuesta es buscar otros espacios, otras soluciones, como los clubes del barrio, los lugares de pertenencia. Entonces, un poco también esa fue, ¿no?, como la motivación, de decir, bueno, queremos contar una historia distinta, de que se puede hacer algo distinto, pensar otras soluciones, cuando se dan estos debates a la sociedad que tanto nos duelen. Entonces también eso es importante, y todo el ciclo, ¿no?, de que se vuelve a repetir, de poder tener también estas historias y verlas y volver a verlas y volver a conectarnos con eso. Bueno, y después nos pasó esto de que eso fue el disparador, y después nos empezamos a involucrar más y a ir todas las semanas, y bueno, surgieron amistades hermosas a partir de este encuentro. Y en un momento en donde es tan difícil hacer películas y en donde, en lo particular, también me replanteo mucho de qué estamos contando, sobre todo como documentalistas, qué tan alejadas de la sociedad estamos, de la realidad, de qué películas estamos contando. Poder pensar en hacer películas que construyan otros mundos posibles, ¿no?, y refugiarnos un poco en eso, y también abrazarnos un poco en decir, bueno, colectivamente podemos construir historias y producir historias que nos den un poco de luz y esperanza hacia futuro. Y bueno, y esta peli lo tiene todo, y nos pasó eso, y las queríamos estrenar en pandemia, y no sé, o sea, con todas las trabas que tuvo, ¿viste? Después siempre resurge, y siempre, nada, tiene como una actualidad que es hermosa. Y bueno, y producir cine,
nada, estamos en un momento, lo que pasa es que estamos en un momento tan difícil para todo que decir, ¿no? Nada, estamos en un momento de concentración absoluta de los capitales y los recursos en las grandes producciones, en las grandes plataformas. Y lamentablemente las producciones de plataforma están sistematizadas, están estandarizadas cada vez más, que se cuenta, cómo se cuenta. Ahí no está la verdadera libertad, porque la propiedad intelectual es de capitales extranjeros, o sea, no es cine nacional, eso. Es otra cosa, el cine nacional y la soberanía cultural. Eso se defiende pudiendo producir películas con el Instituto de Cine, en donde no vengan nadie a decirnos qué se puede contar, qué no se puede contar, de qué manera se puede contar. Y eso hoy está en peligro porque, bueno, el Inca está súper desfinanciado, las plataformas no tributan al fondo de fomento, entonces se depende de las entradas de cine, que bueno, ahora quizás en vacaciones de invierno tiene un pico más alto, pero después la verdad que volver a las salas está difícil, entonces bueno, estamos cada vez más desfinanciados, entonces cada vez es más posible es más difícil acceder a un subsidio y después si accedes, ese dinero, la verdad, te rinde cada vez menos. Entonces, bueno, cuando nosotros peleamos esto porque el Inca, y más digo, con la perspectiva de futuro que hay ahora, cuando peleamos porque el Inca sigue existiendo y estamos peleando por que no se extinga esta manera de hacer películas, que nos den la libertad de producir y de generar las historias que nosotros como pueblo queremos contar, no lo que nos vengan de afuera a decir que vende o no vende, poner una cosa o no tal, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que estamos peleando y por ahí cuando surgen de vuelta todas estas publicaciones que hacemos de defendamos la soberanía cultural, es un poco decir esto, que no nos engañen de que hay, porque Netflix está produciendo un montón acá y hay un... Sí, lo que dicen generamos trabajo nacional. No. Tal cual, que eso está cada vez menos encima, porque hubo un momento de auge por ahí en donde, bueno, se generaba trabajo, sí, ¿de qué manera? ¿No? Porque también jornadas de 20 horas, ¿no? O sea, también unas condiciones de explotación tremendas, pero además eso, que sepamos que lo que se produce no es propiedad intelectual nacional, es todo extranjero y que además está condicionado lo que se cuenta y cómo se cuenta. Entonces, eso no es soberanía cultural. Gracias por traernos soberanía cultural. Entonces, sí, por sostenerla, por sostenerla. Después otro de los temas es dónde exhibimos. Porque, bueno, peleamos por producir, pero después, ¿dónde exhibimos? Estar en las salas comerciales es dificilísimo. Después nos terminamos todos peleando por estar una semanita en el cine Gaumont, que la gente ni siquiera se llega a enterar de que está la peli. Entonces hay que sostener estos espacios así y más salas como esta, en donde se elijan pasar otras películas y se logre como también como ese público fiel que te acompaña y el boca en boca. Entonces, bueno, la importancia y el agradecimiento de estos espacios. No, gracias a ustedes. Noé, ¿vos querés? Sí, quería, volviendo un poco en el documental, uno viéndolo se abren un montón de historias. Me imagino cómo, quería saber eso, cómo fue ese recorte de decir, vamos por acá, porque uno dice, se abre una puertita y hay un montón de historias para que decís acá, ahí se podría hacer otro documental. ¿Cómo fue elegir eso? Sí, fue muy sencillo en realidad, porque, bueno, Nere y Wada y Maite, que son las otras protagonistas que van a ver ahora, van a conocer en la película, eran un poco las líderes del espacio, sí, las grandes. Había chicos mucho más chiquitos, ellas eran las más grandes, las que ya tenían un recorrido, con las que enseguida pegamos onda. Entonces, la verdad que se dio naturalmente el ir a decirles, che,
les copa que nos focalicemos más en ustedes. O sea, nosotras fuimos durante un montón de tiempo a estar en los ensayos, sin las cámaras, a compartir, estar en las meriendas, queríamos ver cómo funcionaba y bueno, y observar, ¿no? Que por dónde podíamos ir. Pero enseguida apareció un poco ese interés y sobre todo eso que les decía antes, que me interesaba la edad, ¿no? Como eso de estar dejando la niñez y empezando la adolescencia, donde pasan tantas cosas, donde la amistad es tan importante, ¿no? Es como un momento donde la amistad juega mucho, donde, bueno, también uno necesita mucho sostén. Entonces, y sobre todo había como un interés muy genuino de eso, de querer escuchar, ¿no? En qué andaban, en qué... eso, como que uno dice un poco, ay, los jóvenes, y a veces estamos como re distanciados, ¿no? Entonces, mi intención era un poco esa, como ver en qué andaban ellas a esa edad, cómo compartían y empezamos esto, como compartiendo momentos, ¿no? Y nosotras íbamos, registrábamos un poco en algunas jornadas el funcionamiento de la orquesta, que era como, bueno, ir y filmar. Y después hacíamos otros momentos que incluso fuimos generando, ¿no? Con ustedes, por ejemplo, no sé, un día nos decían que iban a tocar en la escuela de una, bueno, chicas, ¿quieren venir? Sí, vamos, filmamos. Un día les propusimos hacer una pijamada porque nos contaban que se juntaban y dijimos, vamos con ustedes. Además, nosotras éramos todas mujeres en el equipo también, entonces ayudaba que... la elección de que sean 3 chicas fue simplemente porque es como que eran ellas, no es que yo fui con la idea de, bueno, que sean 3 mujeres, no. O sea, era como surgió, son ellas 3, ¿viste? Y nosotras éramos 4 mujeres en el equipo, entonces como que daba para hacer ese tipo de cosas. Bueno, nos quedamos todas a dormir. Y era como, bueno, el transcurrir del tiempo y ver qué de eso se podía registrar. Y el recorte fue surgiendo también muy en la etapa de montaje, que es una etapa que yo disfruto mucho, como de ir encontrando, bueno, cómo se va puliendo, ¿no? La película. Pero que bueno, me parece que está bueno ahora que la veamos y capaz después pueden preguntar alguna inquietud. Sí, totalmente. Bueno, si les parece, entonces vamos a ver la peli. Les recordamos, por favor, no se vayan al final, no se vayan en ningún momento, quédense que hay más sorpresas. Gracias de nuevo, chicas. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Adhiero a las palabras de Flor. Gracias.